Dado, el Señor les ama, nosotros también. Nuestras páginas son Facebook Guadalajara y Ministerios Palabra Fe Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Creo que el Espíritu de Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes que me ven por internet y para cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Hoy creemos, Espíritu de Dios, que tú eres el Señor en este lugar, que tú eres el que nos guía, el maestro. Romanos 8:14, que tú eres mi guía. Yo no desecho tu palabra, Espíritu de Dios, en esta mañana. Al contrario, recibo tu palabra con mansedumbre, con templanza. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que tengo la sabiduría que proviene de ti, de Proverbios 3 y Proverbios capítulo 8. Sabiduría de lo alto que me revela el Espíritu de Dios para mostrarme la verdad de su palabra. En el nombre de Jesús desatamos espíritu de revelación de Efesios 1:17 para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús llevamos cautivo todo pensamiento de nuestra mente natural a la obediencia a ti, tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y derribamos todo argumento mental que se haya levantado contra el conocimiento tuyo, Jesús. Yo declaro que tengo la mente de Cristo en 1 Corintios 2:16, que pienso, que hablo como Cristo porque soy su cuerpo aquí en la tierra, y que oigo la voz del Espíritu de Dios así como Cristo la oyó y la entendió hace aproximadamente 2000 años cuando anduvo sobre la tierra. Te doy gracias, Señor, porque tú hablas a través del Espíritu de Dios a nuestras vidas. Permitimos que tú señorees, que tú seas el Dios aquí, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Espíritu de Dios. Yo fluyo con tus pensamientos. Pon pensamientos en mi mente, en mi corazón, y pon palabras en mi boca que salgan de tu corazón, Señor, que salgan de tu mente, que salgan de tu esencia, y no mis pensamientos naturales, ni lo que yo pienso, creo, ni mi voluntad, sino que se haga la tuya en mi vida y en este lugar, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús recibo la revelación, en el nombre de Jesús. Creo que oigo la voz del buen pastor, porque el buen pastor dio su vida por mí. Yo creo que oigo la voz del buen pastor. No oigo la voz del salteador en esta mañana, Señor, sino la del buen pastor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos viendo cómo poder practicar leyes espirituales. ¿Estamos de acuerdo? En Romanos capítulo 3, versículo 27, estamos viendo cómo practicar leyes espirituales aquí en la tierra. Ya hemos visto qué es la fe, cómo podemos practicar esa ley espiritual maravillosa que es la ley de la fe. Romanos capítulo 3, versículo 24, vamos a leer hasta el 27 para poder entender este mensaje. Estamos practicando leyes espirituales, la ley de la fe. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sabe qué significa justificados? Que ya no hay más condenación, que ya no hay ningún juicio de condenación, que alguien que me diga te vas a ir al infierno por esto o por lo otro, ya nadie, ni el mismo Satanás me puede condenar si me voy al cielo o me voy al infierno, porque yo sé que Jesús gratuitamente me justificó y pagó por todo el precio, por todo lo que había contrario para mí, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué fuimos justificados? Por la gracia de Él. ¿Qué es el don, el regalo, el favor inmerecido? Lo hizo totalmente gratis. Yo no tengo que hacer nada ahora, pero sí solamente ejercí algo que se llama ley de la fe. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe
en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, por medio de la fe en su sangre manifestó la salvación a cada uno de los seres humanos. Y luego dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿En qué tiempo? Ahora. Con la mira de manifestar en ese tiempo, ¿qué? La salvación. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que representa la justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿A quién nos rescató el infierno? ¿Por quién pagó el precio? Aquel que ejerce la fe en Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Aquel que es de la fe en Jesús. Concluimos pues que el hombre no es justificado por fe. Digo, el hombre es justificado por fe. Y luego aquí viene la contraparte. Antes del 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia que es excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de ¿qué? ¿Se ha dado cuenta? La ley de las obras. ¿Cuál es la ley de las obras? Aquí viene el 28, dice, concluimos, y esta es una conclusión final que hizo el apóstol Pablo. ¿Qué concluimos? Que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Somos justificados por fe sin obras de la ley. No estamos hablando de obras de la fe. Una cosa son las obras de la fe o los actos de fe y otra cosa son las obras. Entonces, ¿por qué fuimos justificados? Primeramente por la sangre de Jesús. ¿Por qué fuimos justificados? ¿Por qué fuimos justificados? Por la fe ejercida en la sangre que pagó el Cordero, ¿ok? Es decir, yo me voy a ir al cielo no por las obras, no por cumplir mandamientos, no por cumplir cosas de la ley, sino por la fe en Jesús. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No le estoy mintiendo, ¿verdad? Eso viene en su Biblia también. ¿Sí le dice su Biblia eso? Que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Pero no por cumplir obras de la ley. ¿A qué ley se refiere la ley de las obras? La ley mosaica. Nadie será justificado delante de Dios por cumplir mandamientos mosaicos, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Entonces, esta serie de enseñanzas que estamos dando, mi hermano, principalmente es para esto. Principalmente es con la finalidad de poder entender que puedo practicar la ley de la fe siempre y cuando no la mezcle con otro tipo de pensamientos, doctrinas, dogmas. Siempre les he dicho yo que no oigan otros predicadores que no sean de palabra de fe. Ahora, yo lo obligo a usted que lo escuche o que no lo escuche. ¿Los estoy obligando o les estoy recomendando? Dígame. Es una recomendación, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo solamente escucho personas de palabra de fe, no de una denominación, de una palabra más revelada que cualquier otra palabra. Ahora sí, si me jacto en algo, me jacto en la palabra del Señor. No me glorío en los hombres, sino en la palabra del Señor. Ok, entonces, Primera Timoteo capítulo 4. Vamos a primera carta a Timoteo. Podemos recibir la palabra el día de hoy o podemos rechazarla, depende de la actitud de cada uno de nosotros. ¿Sabía que hubo personas que rechazaron la palabra en la época del apóstol Pablo? ¿Sí sabe usted que hubo personas que rechazaron la palabra? Hubo personas que rechazaron la palabra y el apóstol Pablo habló muy duro en esa época. Primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 1. Estamos viendo cómo practicar la ley de la fe, pero sin mezclarla con otras doctrinas. Y ahí el apóstol Pablo fue muy drástico, muy duro en decir que había doctrinas de demonios. ¿Sabía que hay doctrinas de demonios? ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Pues ahorita vamos a ver una. El día de hoy vamos a ver una doctrina de demonios. Entonces, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Que ya no van a andar viviendo por fe, que ya no van a creer que son justificados por la fe en Cristo Jesús, que van a negar la fe, inclusive apostatarán de la fe. Y luego, ¿por qué van a apostatar o van a negar la fe o van a dejar de ejercer fe o creer que somos salvos o justificados por la sangre de Jesús? ¿Por qué?
Porque el problema es que va a haber algunos que van a escuchar espíritus engañadores y a dogmas, doctrinas, enseñanzas de demonios. Y usted se preguntará, hermano, pero en un sueño puede venir un demonio a hablarme. Créalo que no se refiere necesariamente a eso. Principalmente se refiere a falsos profetas. ¿Quiénes son falsos profetas? Uno que da una palabra que no va conforme a la palabra del Señor, ¿ok? Y luego dice el 2, aquí nos aclara que son los espíritus engañadores o las doctrinas de demonios. ¿Por qué vienen? Usted no puede vivir una vida abundante si estamos viendo una visión. ¿La visión qué es? Larga vida, visión de prosperidad financiera, visión de sanidad en nuestros cuerpos, vivir de tener una vida abundante. Entonces, yo no puedo garantizarle que se cumpla la visión a ustedes o en nuestros amigos que nos ven por internet también. Yo no puedo garantizarles que se cumpla una visión de larga vida, que vayan a vivir una vida abundante. ¿Por qué razón? Porque están escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y vamos a ver qué doctrina el apóstol Pablo denominó como una doctrina de demonios. ¿Ok? Doctrina de demonios. Y aquí viene el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos. Ya está hablando de personas. ¿Quién es un mentiroso? Aquel que no habla conforme a la palabra. Aquel que no está hablando lo que está escrito y solamente está hablando fábulas. ¿Sabe? Hay gente que se va a las fábulas, porque las fábulas son sensacionalistas, ¿sabía? Si alguien me dice que voy a volar, si me acerco a cierto Dios, voy a volar, y la gente se va, oh, wow, voy a volar. Y la gente se va por la emoción, no se va por lo que dice el Espíritu de Dios. Por la hipocresía de mentirosos. En primer lugar son hipócritas y mentirosos, ¿ok? ¿Quién lo dijo? ¿Lo digo yo o lo dijo el apóstol Pablo? Bueno, entonces no me mire con esas orejas. Como dice el pastor, no me mire no me oiga con esos ojos, o no me mire con esos oídos, o algo así dice, ¿no? Todo lo que yo hable se lo voy a respaldar en la palabra, mi hermano. No se lo voy a hablar de mi propia concepción. Si yo le digo algo que hay hipócritas y mentirosos, porque el apóstol Pablo lo dijo, es porque el apóstol Pablo lo dijo, guiado por el Espíritu de Dios. ¿Sabe que en la iglesia primitiva ya hubo gente así? Hipocresía y hipócritas y mentirosos, ya había. No es en la actualidad. Ahora, esto también para nuestros amigos que nos ven por internet. Amigo que ves por internet, no te dejes llevar por hipócritas y mentirosos. ¿Y cuál es el detalle de esos mentirosos hipócritas que tienen que autorizar la conciencia? ¿Quién es uno que tiene que autorizar la conciencia? Que dice, alguien que ya no recibe la palabra. Alguien que ya no recibe la palabra tiene que autorizar. Es como que autorizado es algo donde no penetra nada, ¿sabe usted? Es como cuando una herida está abierta y luego se cierra. ¿Qué pasa? Ya no penetran los virus, el agua, ya no penetra en esa herida. Cauterizada la conciencia significa alguien que no recibe, a pesar de que ve, a pesar de que con sus ojos ve la palabra, a pesar de que se le está explicando con la palabra, ya no reciben. Porque ¿sabe por qué? Porque deciden, no, ya no quiero recibir, decido no recibir. Y ahí es donde vienen ¿recuerdan los terrenos de Marcos 4? Los terrenos de Marcos 4 son muy importantes, los explicamos, y la persona decide no recibir. Efesios 4, mire, Efesios 4, versículo 17 y 18 dice: esto digo e insisto en el Señor, dice el apóstol Pablo, esto digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles. ¿Quiénes son los otros gentiles? Los que no tienen a Cristo en su corazón, ¿estamos de acuerdo? Que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. ¿Y cuál es el detalle del versículo 18? Tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo? La mente en tinieblas. Ya no pueden recibir. Está entenebrecido. ¿Sabía que la Biblia, Dios habla hoy, dice, su inteligencia está en tinieblas? Dice Dios habla hoy. Que no anden como los otros gentiles. ¿Qué significa? Se está refiriendo a hijos de Dios que decidieron entenebrecer o poner en oscuridad su propio entendimiento. Dice pero ¿qué pasa con esos que tienen el entendimiento oscuro? Están ajenos a la vida de Dios, no pueden disfrutar de la bendición de Dios, mi hermano. Gente nunca se les va a cumplir una visión porque entenebrecieron su entendimiento. No van a recibir la sanidad en sus cuerpos, no van a recibir la bendición financiera, no van a vivir larga vida. Es decir, no disfrutan
de la vida de Dios, están alejados de la vida de Dios. ¿Por qué? Uno, porque ignoran, ¿verdad?, la palabra. Y dos, ¿por qué? ¿Por qué dice el número 2? ¿En qué Biblia lo estamos viendo? Creo que no viene. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia. Unos porque ignoran, ¿están de acuerdo? Yo entiendo a los hermanos en Cristo que no conocen verdades bíblicas, es por ignorancia, ¿me entiende? Pero la segunda parte es, ¿por qué? Porque endurecen su corazón. Ahí está, otra vez viene cauterizada la conciencia. Dicen, eso no es para mí, a mí no me pertenece, no me toca a mí. Está como un hermano, les platiqué el ejemplo de un pastor de los Mochis. Ya no entiende él. Él dice que Jehová es Satanás. Le dice una palabra, lo corrige, ya no entiende, no quiere. O sea, cauterizó su conciencia. Pero tuvo su proceso de tiempo en que endureció su corazón. No es de la noche a la mañana. Su servidor, hablé con un ministerio, un pastorado y un ministerio de apostolado que había de una iglesia de 3,000 personas. Hace 5 años yo le hablé y le dije, ¿sabes qué? Si no cambias esa doctrina que tú tienes, y ataqué muy duramente esa doctrina. Yo he atacado doctrina de demonios. ¿Sabe qué es la guerra espiritual? Atacar doctrina de demonios con la misma palabra de Dios. Yo ataqué hace 5 años algo que decían que el Espíritu Santo era mujer, es decir, la maternidad del Espíritu Santo. La ataqué hace 5 años a través de la palabra. Gente se me echó encima, pastores se me echaron encima. No me importó porque yo obedecía al Espíritu de Dios lo que tenía que hablar. 5 años atrás, mi hermano, después de 5 años, perdió su congregación, perdió su familia, la gente de su congregación muriendo de cáncer y él con una enfermedad incurable ahorita, con una enfermedad incurable. Y hace 5 años el Espíritu Santo le habló por su servidor. No había, nadie puede decir que fue por ignorancia, porque yo le hablé, di una serie, véala usted por YouTube, se llama La herejía de la maternidad del Espíritu Santo, hace más de 5 años ya. Perdió una congregación de 3,000 personas, se desbarataron todos, personas de esa congregación enfermos de cáncer. Uno de ellos vino ahí con uno de los brujos de acá de Tepic a curarse de cáncer. Hágame usted el favor, alguien que conoció el poder de Dios. ¿Pero por qué? Porque escuchó espíritus engañadores y no escuchó la corrección. Dimos 8 videos, mi hermano, para demostrar contrario a esa doctrina, que no era una doctrina de Dios. ¿Pero qué? ¿Qué sucedió? La dureza de su corazón. Unos porque ignoran, hermanos, que no conocen esa palabra, y otros porque la conocen y se les dice que está mal lo que están haciendo y endurecen su corazón. 5 años después, todo enfermo, perdió su familia, perdió su congregación y los congregantes muriéndose, y él con una enfermedad incurable. Es importante, hermano, que no mezclemos la ley de la fe con doctrina de demonios. Creían que el Espíritu Santo era una mujer. Yo la ataqué duramente. Por eso en la palabra dice, en una parte de la palabra dice que estamos como defensores de la fe. Somos defensores de la fe. Yo me considero un defensor. Ahorita se denomina a los defensores de la fe como apologistas, y se llama esa ciencia apologética. Defiendo los principios reales como deben de ser de la palabra, como Dios quiso darle a entender, sin tergiversarla ni tomar fábulas. O sea, ¿qué caso tiene que yo le engañe a usted? Pero gracias a Dios que he estudiado esta palabra durante muchos años, he estudiado con otros grupos, he tomado cursos de hebreo, mi hermano, he estudiado origen de los manuscritos. A mí nadie me va a engañar, nadie me va a decir algo contrario. Y si alguien está en contra de algo, que venga conmigo y lo analizamos. ¿Quién tiene la razón? A este hombre yo le demostré que lo que él decía de Gálatas capítulo 4, que estaban los hijos de la esclava y los hijos de la libre, y decían que los de la libre eran hijos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo los había engendrado porque era una mujer. O sea, no tiene nada que ver. A mí nadie me va a engañar con una doctrina errada o errónea, mi hermano. Yo conozco perfectamente las Escrituras, y si algún día, inclusive, fíjese, sabe que tengo la habilidad también de hacer una doctrina. Tengo la habilidad de poder
formar una secta y decirles algo que no es verdad. Tengo la habilidad. Pero ¿sabe por qué no lo hago? Porque primeramente está mi Señor Jesús. Primeramente está mi salvación eterna. Primeramente está mi amor hacia Él, a su sacrificio perfecto, antes que establecer una doctrina de demonios o una herejía, mi hermano. Siempre yo lo que me baso en hechos reales, con documentos reales. Y si algo le voy a hablar ahora, le voy a hablar con documentos reales. Lo que está escrito en la historia, qué es lo que hay, todo esto. ¿Ok? Atacamos una doctrina de demonios hace 5 años y no hicieron caso, endurecieron su corazón. Efesios 4:18 dice que por la ignorancia, por la dureza de su corazón, no quisieron oír al Espíritu de Dios y creyeron que era yo hablándoles. Yo hace tiempo les dije, muchas cosas que hablo no soy yo, es el Espíritu de Dios. La gran mayoría es el Espíritu de Dios, así lo creo. Corregí hace 5 años a ese hombre y perdió todo. No obedeció. Al contrario, me decían el maltrecho, me decían el que no conocía las escrituras, me decían el ignorante. Pero da la casualidad que esos que me decían ignorante nunca venían conmigo. Me decía, pastor, está mal usted por esto y aquí está la Biblia, a ver, tráigamela. ¿Por qué no viene? Allá en Sonora dicen por 5 razones. ¿Sabe qué significa ese símbolo en Sonora? Por miedo a saber que no están en una verdad. Por miedo. Me sacan la vuelta en pocas palabras. Gente que está en contra de lo que yo enseño, ¿por qué no viene conmigo? ¿Por qué no viene? Está mal, pastor, por esto, aquí está. ¿Por qué no vienen? Tienen miedo. Miedo a saber que están en un error. Este hombre de Sonora, ¿por qué no vino conmigo? Me dijo, pastor, está mal. ¿No? Y él era arriba de mí, él era apóstol. Estaba arriba de su servidor. Tuvo miedo. ¿De qué? Miedo de que descubrirle que estaba en una mentira. Y así es la gente. Pero son espíritus engañados, mi hermano. Y luego, ¿qué dice 1 Timoteo 4? Regresando nuevamente. Versículo 2 dice, el 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Cuáles son las enseñanzas de demonios? Aquí vienen algunas, mire. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Aquí nos habló de 2 doctrinas de demonios. Usted ya sabe de una doctrina de cierto grupo, ¿verdad? Que dice que prohíben casarse. Usted ya lo conoce, ¿verdad? Que es muy evidente eso. El único detalle está en la otra. Prohibirán abstenerse de alimentos. ¿Quiénes son los que iban a prohibir abstenerse de alimentos? Lo otro ya lo sabemos, ¿verdad? Que sí hay doctrinas de que no se casan. ¿Sí, verdad? ¿Sí sabemos o no? Ok. Entonces, el otro grupo de abstención de alimentos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Mandarán a abstenerse alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido, ¿quién? Los que hemos conocido, ¿qué? La verdad. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y luego dice el versículo 6: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro Jesucristo, nutrido con las palabras de que de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es decir, si dice que hay buena doctrina, significa que también hubo mala doctrina en la época del apóstol Pablo, en la iglesia primitiva. Se había gente que empezó a desviarse del evangelio. Había los que creían en Jesús, de repente empezaron a decir, bueno, ¿qué es Jesús? ¿Es Dios o es hombre? ¿O es 100% Dios o 100% hombre? ¿Qué es Jesús? Entonces se iban desviando. Ya había desviaciones. Estaban escuchando cosas que no venían en la palabra. Entonces dice, si esto enseñas a los hermanos, seas buen ministro, nutrido de las palabras de la fe. Y luego aquí viene el 7, desecha las fábulas. ¿Cuál es una doctrina de demonios? Algo que va correlacionado con una fábula. Pero son fábulas que profanan lo que es la palabra, profanan lo que es Dios. ¿Sí me explico? Profanan el verdadero evangelio. ¿Entiende lo que es profanar, verdad? Profanan el evangelio. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? La buena palabra, el evangelio, las buenas nuevas de Jesús. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, ¿quiénes son los susceptibles de caer en doctrinas de demonios? ¿Quiénes son? Según de Pedro capítulo 3 versículo 16. ¿Quiénes son los susceptibles? Aquí nos dice,
hablando del apóstol Pablo en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16, dice: casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay muchas, algunas difíciles de entender. ¿De quién cree que estaba hablando? ¿De quién cree que estaba hablando que había difíciles de entender? ¿Cuáles epístolas eran las que estaban surgiendo en la iglesia primitiva? ¿Sí sabe cuáles son las epístolas? ¿Sí reconoce las epístolas? Las del apóstol Pablo. La carta a los Corintios, la carta a los Romanos, esas eran las epístolas. ¿Y aquí quién era el que estaba hablando? Pedro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, era Pedro. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Es decir, dice Pedro que hay algunas epístolas. ¿A quién se está refiriendo? Pastor, demuéstrame que habla de Pablo. Bueno, ahorita le voy a demostrar. Si no dice Pablo, no le creo, pastor. Óigame, sé que estamos jugando. ¿Sabía que había una contención entre Pablo y Pedro? Que lo confrontó en Gálatas capítulo 2 y le dijo: Pedro, tú siendo judío comes con los gentiles. De esas epístolas está hablando el apóstol Pedro. Ahorita lo vamos a demostrar. Dice, casi en todas sus epístolas hablando de ellas. El versículo 15 nos lo aclara. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. ¿Quién ha escrito esas epístolas entonces? Le quedó claro que ahora sí habla de Pablo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tienen esas epístolas de Pablo que no las entendía Pedro o que eran difíciles? Mire, véalo. Casi en todas sus epístolas, hablando ellas de cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Nadie puede disfrutar, practicar una ley de la fe para que venga el justo, vivirá por su fe, Romanos 1:17. Pero si alguien tuerce las epístolas del apóstol Pablo, que son aquellos que son inconstantes e indoctos, que dice, ¿quién es un indocto? Un indocumentado. Un indocto es alguien que no está documentado, para que me entiendas, es decir, algo que no está informado respecto al evangelio, que no conoce el evangelio. Todos los de aquí conocemos el evangelio, nadie puede perturbarle a usted con un evangelio diferente al evangelio que predicó el apóstol Pablo. Nadie puede usted perturbarlo, excepto que usted decida y diga, yo decido escuchar otro evangelio y espíritus engañosos y doctrina de demonios. Entonces sí, cada uno va a decidir. ¿Ok? Nadie les va a obligar, ni yo les obligo a escuchar el evangelio de fe, pero también nadie les va a obligar a escuchar, porque usted tiene libre albedrío, excepto que tenga un demonio ahí que no lo deje oír la palabra de fe. Entonces sí, hay que echarlo fuera y reciba la palabra de fe. ¿Ok? Se lo voy a mostrar todo con Biblia, mi hermano, no mis propios pensamientos. ¿Ok? ¿Qué dijo el apóstol Pablo entonces? Pedro, que los indoctos tuercen las escrituras. ¿Quién? Alguien que no entendió la palabra de Dios, alguien que no entendió que la justificación es a través de la sangre de Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Alguien que no entendió eso es alguien indocto, alguien que no conoce. Pero usted no puede quedar como indocto, mi hermano, porque usted se le ha enseñado bastante tiempo, algunos, bastante, otros menos tiempo, pero usted está bien informado. ¿Me entiende? Ok. Y luego dice el 17: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. ¿Alguien puede ser arrastrado por ignorancia? No. Por falta, porque decide ser arrastrado, sí. A nuestros hermanos que nos ven por internet y no conocen la palabra fe, sí puede ser arrastrado por ignorancia, mas nosotros no. 17: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardados, no sé qué, arrastrados por el error. ¿Sabe que podemos ser arrastrados por un error doctrinal? Podemos ser arrastrados.
Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de quién, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de ser arrastrados por un error, crezcan en qué, en el conocimiento. Primeramente, crezcan en qué, en la gracia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa? Que todo me lo regaló Jesús en su sacrificio. ¿En qué voy a crecer? En el conocimiento de aquel que nos amó y dio su vida en la cruz por nosotros. Vamos a crecer en Jesús. ¿Estamos de acuerdo que vamos a crecer en Jesús? ¿Sí? ¿En quién debemos de crecer? En Jesús, no en doctrinas de demonios. Lo contrario a la ley de la fe que habló el apóstol Pablo era la ley de las obras, ¿recuerda? Ahora, la ley de la fe, ¿de quién viene? De Jesús. ¿De dónde viene la ley de las obras? Crean lo que no viene de Jesús, porque el apóstol Pablo habló en contra de él. Entonces 10 y el 18, crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador, a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Yo crezco en el conocimiento, en la gracia del Señor Jesús, porque la gracia es la que me va a librar, y me ha librado y me libró de las tinieblas. Hechos capítulo 20, versículo 26. Hechos 20, 26. Y nuevamente nos los habla el apóstol Pablo. Nuevamente nos habla quiénes son los que se van a dejar engañar. Por tanto, yo protesto, Hechos 20, 26, ¿no? Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Es decir, toda la palabra de Dios no rehusó el apóstol Pablo enseñárnoslas. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Yo creo que el Señor me ha puesto aquí. Yo creo que el Señor me ha puesto. Yo lo creo y no es jactancia. Entonces, ¿qué dice? Mirad por vosotros y por todo el rebaño que se ha puesto por ellos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué significa apacentar? Dar la buena palabra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Pablo, qué buena razón tenías. Nos dejó un buen evangelio Pablo, pero sabía que iban a entrar después lobos rapaces. Ahora vamos a identificarlos. Vamos a identificar esos lobos rapaces y los vamos a descubrir con la palabra, mi hermano, no con mis propias concepciones ni mis ideas. Entonces dice, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y no van a perdonarle. No van a perdonar. Con tal de establecer una doctrina de demonios, no les va a importar la gente. ¿Usted cree que a esas personas les importa si usted le va bien o le va mal? Cuando muchos de ellos solamente andan buscando el dinero de la gente, andan buscando anexarlos a un grupo, a una creencia. No les importa. No les importa a la gente. No les importa. No les van a perdonar. Doctrina de demonios. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen con cosas perversas. De la misma iglesia, muchas veces de la iglesia evangélica, mi hermano, se han levantado y se han ido. ¿De dónde cree que salió José Smith? De los mormones. ¿De dónde cree que salió? ¿Usted cree que salió de los judíos o de otro lugar? De la iglesia evangélica, de los que recibieron a Jesús y nacieron de nuevo. Nació este hombre José Smith de la iglesia presbiteriana, salvo. Y de repente escuchó la voz de un ángel moroní por allá en un sueño, se le presentó, luego lo llevó y le dio unas tablas en un mentado monte y se desviaron todos. Y es un grupo grandísimo de los mormones y ahí andan, no son salvos. ¿Pero de dónde surgió? De un evangélico. ¿Y quién es el evangélico? Aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Así que, amigo que me ves por internet, si eres evangélico, ten cuidado. Se levantará y de vosotros mismos se levantarán hombres, dice el versículo 30, ¿no? Hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí. ¿A quién va a arrastrar? A los que ya son discípulos de Jesús. O sea,
Por eso debemos de cuidar, dice, nuestra salvación, con temor y temblor. Debemos de cuidarla, mi hermano. Porque se levantarán dentro del mismo pueblo evangélico otros que se dicen ser y van a arrastrar a personas. ¿Van a arrastrarte así? ¿A quién? A los discípulos. Mucho y gran parte del pueblo evangélico se ha desviado a otras doctrinas, como estas personas que creen que el Espíritu Santo es mujer. Oye, ¿de dónde salieron? De nosotros. ¿De dónde? Lo voy a decir con toda vergüenza, de la palabra de fe. De la palabra de fe salieron y dijeron que el Espíritu Santo es una mujer. Y ahí está la gente muriendo de cáncer. Los oyentes que fueron arrastrados por no escudriñar las escrituras, ahí están oyéndolos. ¿Hasta qué? Han muerto de cáncer. El hijo de una hermana, no digo nombres, pero era, creo, una pastora de ese concilio donde su servidor estaba antes. Su hijo, de un momento a otro, que pertenecía a la alabanza, un momento cayó muerto. Se lo llevan cayó con no sé qué y se lo llevan al hospital y quedó muerto. No tenía nada, no le encontró nada a la ciencia médica, mi hermano. Nada le encontró. Pero oyó las enseñanzas de mis videos. ¿Y qué creen que dijeron? Ese pastor de Guadalajara está loco. Son mentiras las que habla. Tiene algo en contra de mi apóstol. Mi hermano, yo no tengo nada en contra de los seres humanos. Si yo le hablo algo siempre va a ser para ayudarlo. ¿Usted cree que yo quiero que le vaya mal a usted, amigo de internet? ¿Tú crees que cuando te hablé en contra de la maternidad del Espíritu Santo, tú crees que te hablé para dañar tu vida o para ayudarte? La gente cree que queremos dañarlos. Lo único que queremos es ayudarlos, liberarlos. 5 años después, la gente muriendo. La esposa del líder de alabanza también se murió de cierta enfermedad. La última señora que vino acá con los mentados indios de acá de ahí con los taromaras, no sé qué son de ahí, de los coras de ahí de Nayarit, a ser curada de cáncer, porque ya no, el poder de Dios ya no estaba en manifestación, porque ya básicamente se había salido del evangelio de Jesús, había apostatado a la fe. Eso es negar a Jesús, negar su poder. Ir con un brujo es negarle a Jesús. Siempre la gente, pero ¿qué podemos hacer si no abre el corazón la gente? Y yo no puedo hacer nada, yo solamente doy la palabra. ¿Sabe que esto es guerra espiritual? Estar contra Satanás de una doctrina que viene de demonios. Es guerra espiritual. Estamos haciendo guerra espiritual, ¿ok? Esta enseñanza la puede compartir usted. Y si no la comparte, ya sé quién está en contra. Tarán. Pastor, si no la comparto, ¿qué hago? Olvídese, no es cierto. Ni voy a andar checando quién la comparte o no. Realmente no es mi objetivo andar verificando y supervisando a la gente. Lo único que quiero es que usted sea libre, que mis hermanos de internet sean libres de doctrinas de demonios, porque hay mucha doctrina de demonios, mi hermano. Hay mucha doctrina de demonio. Y mi idea es ayudar a la gente, no es perjudicarlo. No es perjudicarlo. Mucha gente se sintió ofendida allá en esa iglesia. Me trataron de lo peor, me dijeron de lo peor. Me dijeron de lo peor porque hablaba contra su apóstol. Pero ahora, ¿qué cree? Ya me dan la razón. Después de 5 años, ¿ya para qué? Cuando ya murieron un montón de gente, cuando él está todo destruido, su iglesia está destruida, su propia gente está destruida. ¿Ya para qué? ¿Para qué después de 5 años? La idea de ellos es, pues déjame experimentar esto. Pues yo nada más di la palabra, yo no les obligo ni los detengo. Cada quien sabe. Por sus frutos los conoce, dijo el Señor. Toda semilla que usted siembre va a traer frutos. Esa es la parábola de Marcos 4. Si ustedes entienden esta parábola, pueden entender todas las parábolas del reino, dijo Jesús, ¿verdad? Y si no entienden esta parábola, no van a entender todas las parábolas del reino, dijo el Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, 1 Pedro capítulo 3 versículo 15. Estamos de acuerdo que el apóstol Pedro habló que las epístolas del apóstol Pablo eran torcidas por indoctos e inconstantes, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande la razón de la esperanza que hay en vosotros,
teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, y los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Santificad al Señor, estás firme, estás siempre preparados para presentar. Y ahí viene la palabra defensa. Digo, Pablo era un apologista, él defendía la fe en Cristo Jesús. Igual en este tiempo tenemos que hablar la verdad y defender el Evangelio en Cristo Jesús. Si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Si después de enseñanza alguien dice, el pastor estaba mal, por favor, Biblia, documentos. ¿Qué documento respalda lo que dicen que estoy mal? Pero sabe que no vienen por 5 razones. Tienen miedo a saber que están errados. Algún día confronté yo a una persona, nunca me supo dar Biblia. Nunca me supo dar Biblia para defender su postura. Y no soy alguien que peleo, simplemente defiendo el Evangelio de Jesús. Soy un férreo defensor, así me identifico. Un férreo defensor del Evangelio de Jesús. Entonces yo le voy a mostrar todo con Biblia, con documentos. ¿Estamos de acuerdo? Yo no le voy a hablar una fábula. Biblia y documentos históricos, ¿ok? Si es posible le voy a traer documentos históricos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, sí? Muy bien. Están muy serios, creo que están entendiendo bien lo que les estoy hablando, y a lo mejor recíbalo. 1 Timoteo capítulo 4. Escucharán espíritus engañadores. Ahora, ¿cuál es la segunda parte que viene ahí como una doctrina de demonios? Prohibirán casarse. Y luego, ¿qué dice lo otro? El versículo 3 que dice, y mandarán abstenerse de alimentos. Entonces, una doctrina de demonios es aquel que manda abstenerse de alimentos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿quiénes eran los que mandaban abstenerse de alimentos? ¿Quiénes eran? Judíos israelitas. En Levítico 11, ahí está, mire. Los que querían cumplir una ley mosaica prohibían abstenerse de alimentos. Y luego, ¿por qué Dios les prohibió abstenerse de alimentos? Porque en aquella época no entendían el poder del Espíritu de Dios para sanar de enfermedades, porque la medicina no era suficiente, y porque les decía el Señor, no coman esos alimentos, como un mandamiento para que lo cumplieran perpetuamente. No, era para que no, es decir, si comían ostiones o patas de mula, como le llaman algunos a otros, ¿qué iba a pasar? En 3 meses se nos iban a morir los israelitas llenos de amibas, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces en Levíticos 11 vamos a hacer una conexión de dónde son los que prohibían abstenerse de alimentos. ¿Quiénes eran? Levíticos 11:1, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, versículo 2, 11:2, hablar a los hijos de Israel y decirles que estos son los animales que podéis comer entre todos los cuadrúpedos de la tierra. Lo dice el versículo 7. ¿Sí? ¿Estamos viendo el 7? El cerdo, porque tiene las pezuñas partidas, hendidas en mitades, pero no rumía, será para vosotros como inmundo. Versículo 8, no comeréis la carne de los cerdos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí dice que no comeré la carne de los cerdos, ¿verdad? Y así sucesivamente te habla de ciertos moluscos, que solamente podías comer el pescado, todo aquel producto del mar con escamas, etc. Entonces, ¿quiénes eran los que practicaban el abstenerse de alimentos? ¿Quién cree que eran? Los israelitas que guardaban la ley de Moisés. ¿Estamos de acuerdo ahí? Conectamos, ¿quiénes prohibían abstenerse de alimentos? Los israelitas que practicaban una ley mosaica. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, estamos bien, estamos de acuerdo, no, alguien no está de acuerdo. ¿Quiénes son los que prohibían abstenerse de alimentos? Los israelitas, porque practicaban una ley mosaica dada por Dios. ¿Para qué se las dio? Para que no murieran antes de tiempo. No se las dio para que en el nuevo pacto todavía haya gente como los adventistas que andan prohibiendo que no coman ciertos alimentos. Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Y luego en el mismo Timoteo 4, mire, versículo 3 dice, prohibirán casarse y mandarán hacerse alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, todos los que conocemos la verdad, el nuevo pacto, podemos comer de todos los alimentos. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción
de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración son santificados. Entonces, ¿quiénes están ahorita en la actualidad prohibiendo alimentos? Los adventistas. Ahora, ¿yo tengo algo contra los hermanos adventistas? No. Contra la doctrina de los adventistas, sí, porque el Pablo dijo que era una doctrina de demonios. ¿Qué hacen los adventistas? Practican la ley de Moisés en unas áreas nada más. Lo chistoso es que no la practican en todo. Entonces son hipócritas, porque dijo que el que ofendiera, dice en Santiago capítulo 2, que el que practica la ley pero ofende en un solo punto, se hace transgresor de toda la ley y le aplican las maldiciones. Deuteronomio 28 del 15 en adelante. Eso dijo el apóstol Santiago. Si alguien quiere abstenerse de alimentos por guardar Levítico 11, ¿qué cree que va a pasar? Pero no se circuncida, ¿qué va a pasar? Está transgrediendo la ley. Ofende en un punto y se hace transgresor todo y le vienen las maldiciones. Por eso gran parte de los hermanos adventistas no viven larga vida, ¿sabe usted? La mayoría mueren a corta edad. Ellos practican eso. ¿Yo tengo un problema con los hermanos? No, el detalle es la doctrina de demonios. Pablo también no tiene un problema con la gente, con el mundo. No tiene un problema con la humanidad, con el ser humano. El problema era contra las doctrinas. ¿Estamos entendiendo ahí o no? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora, hizo esa conexión con la ley de Moisés y dijo que era doctrina de demonios, es decir, lo que practicaban la ley de abstenerse de alimentos, lo cual el apóstol Pablo juzgó duramente, ¿sabía? En la iglesia primitiva, en la época del apóstol Pablo, existía un grupo que se llamaba los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Era un grupo de cristianos judíos o judíos que se habían convertido y habían recibido a Jesús y habían nacido de nuevo, ¿sabía? Que ellos afirmaban ya sea que la circuncisión y la observancia de la ley mosaica eran necesarias, es decir, después de recibir a Cristo ellos creían que tenían que observar la ley mosaica, que tenían que vivir por los rituales y todos los mandamientos de la ley mosaica. Ya existían esos judaizantes. En Gálatas capítulo 2, mire, vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino, mire, está hablando del gran Pedro. Cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué era Antioquía? ¿Era una ciudad judía o una ciudad griega? Era una ciudad griega, ¿sabía? Antioquía era una ciudad griega. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, le enfrentó Pablo, ¿qué gacho eres? ¿Por qué le enfrentaste a Pedro? Si era Pedro el que anduvo con Jesús, ¿por qué tiene que resistir Pablo a Pedro? Porque era de condenar. Algo andaba haciendo Pedro mal, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo que anda haciendo algo mal? ¿Sí o no? Pues antes que viniesen algunos, ¿qué era lo mal que estaba haciendo Pedro? Que antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la... ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Aquellos judíos que se habían convertido a Cristo, pero creían que tenían que circuncidarse y guardar la ley todavía para ser salvos. Entonces esos eran los de la circuncisión, los judaizantes. Y luego dice, y en su simulación, dice el 13, si estamos en el 13 o no. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ¿quién? ¿Quién es un hipócrita? ¿Por qué eran hipócritas? Porque decía, Jesús está en mi corazón, pero tengo que guardar todavía, tengo que circuncidarme, ¿por qué? Y guardar la ley para ser salvo. No se le hace una hipocresía. Entonces, ¿Cristo qué fue en ellos? ¿De qué sirvió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Si ellos continúan todavía para ser salvos guardando una ley. Era de condenar eso en el apóstol Pedro. Entonces dice el 14, Pedro fue arrastrado y Bernabé por la hipocresía de ¿quiénes? ¿Quién les dijo hipócritas a esos? ¿Pablo o yo les estoy diciendo hipócritas? Pablo les dijo hipócritas, ¿verdad? Que teniendo a Jesús en su corazón todavía quieren cumplir la ley mosaica. Voy a guardar el sábado.
¿Usted cree que es correcto guardar el sábado? Alguien o si guardas el sábado, entonces de Cristo te desligaste y de la gracia has caído, dice en Gálatas 5. O sea, la gracia de Dios no va a funcionar, le va a ir mal, en pocas palabras, con el riesgo de que Satanás lo mate también. Alguien que guarda el sábado es el día de reposo. ¿Quién es el Señor del día de reposo? Jesús dijo: yo soy el Señor del día de reposo. Ahora, si Jesús guardó el sábado o no. ¿Jesús guardó el sábado o no? ¿Lo guardó o no? ¿Quién dice que sí? Yo le voy a mostrar que no lo guardó. Yo le voy a mostrar que no lo guardó. ¿Por qué los fariseos querían matarle? Porque en el día de reposo sanó a una mujer que tenía espíritu de enfermedad, que la tenía encorvada, a un paralítico de Juan capítulo 5. Y los fariseos: lo vamos a matar porque en el día de reposo sana a los enfermos. Óyeme, Jesús, pero si tú guardas el día de reposo, eres judío, Jesús. ¿Por qué viola la ley, Jesús? Porque nadie entendió el día de reposo, ni los mismos fariseos sabían que era el día de reposo. Creían que era guardar el sábado, el Shabbat. ¿Creen que eso es el día de reposo? Dios mío, qué ignorantes. ¿Por qué? Eso es judaizar, mi hermano. La gracia de Dios puede ser inútil en cada persona que judaiza. ¿Quién lo dijo? Pablo, el judío de judíos. Yo le creo a Pablo. Yo le creo a Pablo. En lugar de creerle a un adventista, yo le creo a Pablo. Yo le creo a Pablo. Con Biblia se lo voy a mostrar, mi hermano. Con Biblia, amigo que me ves en internet, ya no judaices. Luego, ¿qué dice? ¿Qué le dijo Pablo a Pedro? Pero vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Versículo 14. Dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Usted cree que los que recibieron a Cristo Jesús, que no eran del pueblo de Israel, y de repente llegan: oye, guarda el sábado? ¿Por qué me obligas a judaizar? ¿Quién eres tú? Yo soy libre por la gracia de Jesús. Me voy a ir al cielo por... Mande. Sí. Es que no han entendido el reposo. Precisamente no se trata de un día el reposo del Señor. Lo vamos a ver eso en la Biblia. No se trata de un día. Yo no estoy a favor de guardar el domingo tampoco, porque creo que todos los días son del Señor. ¿Entiende? Ni el domingo ni el sábado. ¿No se refiere a eso? Se refiere a descansar en su palabra, Hebreos capítulo 4, y lo va a demostrar, ¿ok? Pero ahorita lo vamos a ver. Yo se lo voy a mostrar con Biblia. Todo lo que le estoy hablando se lo voy a mostrar con Biblia. Y le voy a presentar al judío, uno de los judíos que creyó en Jesús. ¿Qué dijo de guardar eso? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué entienden por cumplir la ley? La gente no... Es que en Mateo capítulo 5 dijo: Jesús, cumpla la ley. Yo he venido a cumplir la ley, no a abrogarla. Pero ¿qué entienden por cumplir la ley? No saben ni siquiera eso. Y ahí andan cumpliendo, circuncidándose, y andan haciendo cosas. Mi hermano, eso no es bíblico. Ahorita vamos a decir qué significa guardar el Shabbat. ¿Qué significa guardar el Shabbat? Jesús nos los explicó, el apóstol Pablo nos los explicó en Hebreos capítulo 4. ¿Qué significa guardar? Entrar en su reposo. ¿Qué significa entrar en su reposo? Significa que es meterme un día para adorar al Adonai, que creen ellos, Adonai. ¿Será eso el día de reposo? Un día meterme, un sábado. No entienden el día de reposo. Está muy fuerte, ¿eh? Todos los que han creído en eso, mi hermano, hay unas sectas tremendas, adventistas, y los que se dicen llamar mesiánicos, y todos se dicen judíos mesiánicos. Dios mío. Y son argentinos, chilenos, un pastor de acá, ya no, porque ya no se dicen ni pastores, se dicen rabinos, ahora son rabinos. Pregúntale si saben hebreo, unas cuantas palabras las mezclan nada más, no saben ni siquiera hebreo. Y los judíos ortodoxos se molestan. Dice: esos que se dicen mesiánicos, ¿qué van a ser judíos mesiánicos? Se molestan porque ni siquiera saben el hebreo. ¿De dónde viene la traducción que utilizan? La vamos a ver. La Kadosh israelita mesiánica, una Biblia escrita en el 2003 por un hombre toda trastornada, que ni siquiera viene del hebreo.
todo eso vamos a ver. Mi hermano, yo me documento, le voy a dar información al respecto. Doctrina de demonios. Todo aquel que quiere guardar la ley es una doctrina de demonios. Todo aquel, amigo de internet que me ves, si tú guardas un precepto de la ley nada más, estás en una doctrina de demonios. Y lo vamos a ver, se lo voy a mostrar con la Biblia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Usted tiene que entender, mi amor, tiene que salir a la oscuridad. La gente que nos ve por internet tiene que salir a la oscuridad. Tenemos que evidenciar a esas falsas sectas que se están levantando. Ya no son judíos mesiánicos, son evangélicos mesiánicos, porque salieron de los evangélicos, ahora no, ahora hay que guardar leyes. ¿Por qué? Les gustó el pueblo de Israel, las costumbres. Todo eso lo vamos a ver. Así es que póngase listo porque se lo voy a mostrar con Biblia, con historia de la iglesia, mi hermano. Es un estudio serio este que le estoy dando, no son fábulas. Es un estudio serio. Lo que andan diciendo que el Nuevo Testamento viene en hebreo, Dios mío, ¿a dónde? Dame un documento antiguo, yo le voy a mostrar aquí en pantalla manuscritos griegos, pergaminos griegos, se los voy a mostrar en pantalla, hablando y mencionando palabras griego. Se lo voy a demostrar. No hay ningún manuscrito en hebreo del Nuevo Testamento, no hay. Amigo de internet, te están engañando si te dicen que hay un manuscrito en hebreo. 3 evangelios se escribieron en griego y hay uno solamente en arameo, que es el de Mateo, y después lo tradujeron al griego y de ahí en fuera no hay más. ¿Qué idioma hablaba Jesús? Yo creo que todo eso tenemos que analizarlo, ¿no? Tenemos que analizarlo. Digo, hay gente que cree que porque habla en hebreo con Dios, ya me va a escuchar Dios. Pues qué brutote eres. Entonces, a los griegos cuando fue a los romanos cuando fue Pedro con el centurión romano Cornelio, tienes que recibir a Jesús en hebreo, si no, no. Imagínense, ¿qué decir Cornelio? Dios mío, pues ese está pirata, ¿ok? Pedro sabía griego, los discípulos sabían griego, Pablo sabía griego, Jesús sabía griego. Él era idioma comercial, mi hermano. El hebreo tenía 3 siglos ya que no operaba en Israel. 3 siglos que ya no operaba. ¿Por qué? Y se lo voy a demostrar, mi hermano. ¿Por qué hicieron unos escritos que se llaman Targumín? ¿Qué son los Targumín? Son traducciones del hebreo al arameo. ¿Por qué tradujeron del hebreo al arameo? ¿Por qué? Si el hebreo era el idioma natural de ellos, ¿por qué tradujeron del hebreo al arameo? ¿Por qué existen los Targumín? ¿Por qué existen? Son traducciones del hebreo al arameo. ¿Por qué le tengo que traducir a un hebreo del hebreo al arameo? Dígame, ¿por qué? A ver, suponiendo que usted sea una persona, somos mexicanos y sabemos un español, ¿no? Si usted fuera una persona que supiera perfectamente el inglés, ¿por qué yo necesito traducirle del inglés al español si usted sabe el inglés? ¿Usted cree que hay una necesidad? Si usted lee perfectamente el inglés, es bilingüe, sabe español e inglés y perfectamente, ¿por qué tengo que traducirle al español para que usted me entienda la palabra de Dios? Si usted sabe el inglés. Lo mismo sucedía con los judíos. ¿Por qué les hicieron traducciones del hebreo del hebreo al arameo y se llaman Targumín? Investíguelo, mi hermano. Targumín se llaman esos escritos. Esos escritos le tradujeron del hebreo al arameo a los propios judíos. ¿Por qué? Si ellos dominaban el hebreo, ¿para qué le traduzco del hebreo al arameo si ellos saben hebreo? ¿Por qué? Porque el hebreo ya tenía 3 siglos, mi hermano, que no funcionaba en Israel. Algunos maestros de la ley solamente lo leían en la sinagoga, pero el resto del pueblo, mi hermano, no hablaba el hebreo. No era el idioma común, era el arameo galileo el que hablaba el Señor Jesús. Él no habló hebreo. Y el griego también, para comunicarse con los demás, que eran pueblos que eran de otros. El griego era el idioma predominante y el arameo no había otro idioma. Investíguelo, historia de la iglesia. Investíguelo. No le estoy mintiendo, es un estudio serio que le estoy dando. No lo estoy engañando. Y vamos a ver de dónde han tomado los que se dicen que hablan hebreo, esos mentados mesiánicos y los los hermanos acá de los adventistas. Digo,
Yo creo en los judíos mesiánicos como el apóstol Pablo. Yo no creo en los falsos mesiánicos evangélicos, no creo. Porque agarran una Biblia donde se basan que se llama Kadosh, israelita mesiánica. Oye, me tengo que ir a investigar de dónde viene la Biblia, ¿no? Si alguien me habla con una Biblia que entrelazan, y aquí la traigo, mira, aquí la traigo. Aquí traigo la Biblia. Yo puedo hablar ahorita mismo y decirle algo. A ver, ¿qué texto bíblico? Alguien que se le ocurra a uno. Un texto bíblico, el que sea. ¿Qué texto bíblico se le ocurre ahorita? ¿Cuál? Mateo 18, 18. Mire, Mateo 18, 18. Lo vamos a leer. Mateo 18, versículo 18 en la Biblia Kadosh israelita mesiánica, que es una Biblia que no es de los manuscritos más antiguos y que ellos aseguran que viene del hebreo. ¿Cuál hebreo? Siempre que le digan eso viene del hebreo, a ver, dime dónde están esos manuscritos del hebreo. Yo le voy a mostrar manuscritos en griego ahí en la pantalla, mi hermano, de donde vienen las traducciones que yo uso. Yo se los voy a demostrar. Ahora alguien que me demuestre de los manuscritos hebreos de dónde los tomaron y que se los muestre en una foto, en algo. ¿No es lo más correcto? Mateo 18, 18 en la Kadosh. A ver, léelo tú ahí, Michelle. Creo que en esa Biblia viene. No la encuentro aquí. Bueno, ahorita lo leemos. TKIM dice la Biblia, esa viene en el Yes Word. Por favor, me lo checas. Yes Word. En la otra máquina. TKIM, traducción Kadosh israelita mesiánica. Principalmente esa traducción, ¿sabe usted, mi hermano, que la tomaron en el Antiguo Testamento? Hasta descaradamente dicen ellos que la tomaron de la Septuaginta. Si un manuscrito viene del hebreo al español, ¿por qué lo toman de la Septuaginta? ¿Sabe lo que es la Septuaginta? Es la primera Biblia que se escribió en griego, la primera traducción en griego del hebreo al griego 2 siglos antes de Cristo. Del hebreo al griego. Y este que utiliza la Kadosh dice que la tradujo del griego, de la Septuaginta, al español. ¿Será correcto eso? Digo, alguien que me habla hebreo, ¿por qué me traduce el griego? Este es un hipócrita, porque él está hablando hebreo y la toma del idioma griego, de la Septuaginta. Y le voy a poner ejemplos. ¿Ok? Muy bien. Entonces necesitamos analizar, mi hermano, dónde estamos metidos, qué estamos haciendo, qué estamos creyendo. Amigo internet, ¿dónde estás metido? ¿Estás metido con los mesiánicos evangélicos? Es una secta. Ok, ¿quiénes eran los judaizantes? ¿Quiénes eran los judaizantes? Judíos de la iglesia primitiva que afirmaban ya sea que la circuncisión y la observancia de la ley mosaica eran necesarias para la salvación. Fíjese, practicar leyes, guardar el sábado, circuncidarse y hacer esos rituales era necesario para la salvación. O sea, tenían ya a Cristo en su corazón. Ya tenían a Cristo en su corazón, pero seguían haciendo rituales de la ley y cumpliendo con la ley mosaica. Y luego dice, ya sé que la circuncisión y la observancia de la ley eran necesarias para la salvación, y en consecuencia deseaban imponerlas a los gentiles convertidos. ¿Sabía que eso es lo que querían los judíos? Que habían creído en Jesús, o que al menos las consideraban como obligatorias, la ley de Moisés para los cristianos judíos. A pesar de que los apóstoles habían recibido el orden de anunciar el evangelio a todas las naciones, dice, al principio ellos y sus asociados se dirigieron solo a judíos conversos al judaísmo y samaritanos, es decir, a los que estaban circuncidados y observaban la ley. Originalmente a esos les predicaban el evangelio y la salvación. Ahora, regresando a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué es judaizar? Guardar y querer regresar a la ley de Moisés después de haber recibido a Cristo Jesús. Guardar mandamientos de la ley, circuncidarse, guardar el sábado, cumplir otros mandamientos de la ley para ser justificado delante de Dios. Eso es judaizar. ¿Me entienden?
Eso significa judaizar. ¿Qué hacían estos judíos, estos judaizantes? Practicaban básicamente toda la ley ceremonial. Ya se ponían la kipá acá arriba, utilizaban el talit, el manto que llevan aquí arriba. Y se ve que muchos evangélicos ya haciendo eso. Dice que si no hacen eso en la reunión, imagínense yo de repente, hermano, vámonos a Berechit, capítulo 2. A ver, ¿me estás hablando hebreo y español? O me hablas en hebreo o me hablas en español. Vámonos a Berechit. ¿Sabe quién es Berechit? Génesis. Dios mío. Tienen el nopal pintado en la frente y hablando de Berechit. No, mi hermano. Hay que ver de dónde proviene muchas veces, mi hermano, esos judaizantes. Y han salido de la iglesia evangélica. Vamos a denunciarlos. Y le voy a dejar de tarea, por favor, busque errores de los mesiánicos evangélicos, así. Errores de los mesiánicos evangélicos en YouTube, búsquelo para que vea el tipo de doctrina que tienen. Quieren judaizar, es decir, a los que fuimos salvos, los gentiles, otra vez nuevamente, ¿por qué digo gentiles? Porque no éramos del pueblo judío, ¿ok? Los que los judíos denominaban gentiles ahora reciben a Cristo, ahora hay que obligarlos a que se circunciden. Dios mío, imagínense esta edad que me circunciden, por Dios, sería ridículo, ¿no? Hermano, pero hay unos que no se circuncidan, nada más guardan el sábado, es la misma. Ni siquiera entienden de qué significa el día de reposo, por Dios. Creen que es el sábado, pues. Sí, es cierto que Dios reposó el séptimo día, sí, es cierto. Pero Jesús también dijo: yo soy el que tengo dominio y autoridad sobre el día de reposo. Es decir, yo decido cuál es el día de reposo, dijo Jesús. Él mismo lo dijo. Y allá los fariseos querían matarlo porque había sanado a uno que estaba paralítico. En Juan capítulo 9, mi hermano, lo querían matar porque lo sanó en día de reposo. Dios mío. O sea, no sé, fíjese, este tipo de personas, muchos judíos mesiánicos, porque yo respeto a los judíos mesiánicos de Israel, ¿sí me entienden? Yo respeto realmente el mesianismo judío, lo respeto. Nacidos en Israel, de la descendencia de Israel, pero que creyeron en Jesús, y uno de ellos fue el apóstol Pablo. Yo lo respeto, no tengo nada en contra de ellos, ¿sí me entiende? Porque ellos realmente, Pablo fue uno de ellos. Es más, yo pudiera decir: sí, soy judío mesiánico si voy a ser como Pablo, y fuese siempre y cuando de la descendencia de Israel. Si no soy de la descendencia de Israel, pues no soy judío, solamente soy mesiánico porque sigo al Mesías. Pero ¿qué doctrina evangélica mesiánica se está levantando? ¿Es real? ¿Es verdadera? ¿Qué enseñan? ¿Es verdad o son fábulas lo que enseñan? ¿Está correcto lo que están haciendo ellos o no? O sea, todo eso lo tenemos que ver. Y son doctrinas de demonios, ¿ok? Ahorita se lo voy a hablar con Biblia. ¿Qué dijo el apóstol Pablo de esos evangélicos que se estaban convirtiendo a Cristo, pero luego esos gentiles que se convirtieron y luego se regresaron al judaísmo? ¿Qué dijo Pablo? ¿No le gustaría saber qué dijo Pablo? ¿Sí le gustaría saber? Bueno, pues lo vamos a ver aquí. Entonces, Gálatas 2:14, ¿por qué Pedro obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué los obliga a guardar ley de Moisés? Eso significa circuncidarse, es uno de los mandamientos de ley. ¿Estamos de acuerdo? Y luego Gálatas capítulo 2 versículo 15, todavía dice Pablo: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. 16, sabiendo que el hombre no es justificado. ¿Por qué? ¿Por qué no es justificado el hombre? Dígalo. Por guardar el sábado no soy justificado. Por circuncidarme no soy justificado delante de Dios. Por guardar un mandamiento de la ley no soy justificado. No me voy a ir al cielo por guardar la ley. No soy justificado por hacer una obra de ley. No soy justificado por hacer un ritual. Voy a matar un animalito, vale. Oye, esta secta llegó a tal lugar, mi hermano, que en otros países, a tal lugar que era puro comercio. ¿Qué hacían? Llegó al grado de que Dios no oía las oraciones en español. Eso es lo que ellos creen, ¿no? No lo escuchan su español. Es inmundo su español. El griego para ellos es inmundo también, Dios mío. Y el latín también son idiomas que contaminaron el hebreo. ¿Sabe a qué grado llegaron? Una secta mesiánica, no recuerdo en qué país de acá de Sudamérica,
que Dios ya no los escuchaba si no iban al muro de los lamentos allá de Israel. Hermanitos, échenle, vamos a hacer un viaje en autobús para que Dios los oiga a Israel. Échenle, órale, crearon sus propias agencias de viaje, vámonos a Israel para que para que el Señor nos oiga en hebreo. Y ahí vamos a estar en el muro de los lamentos así, para que Dios nos oiga. ¿Sabe que se hacen sabe que se hacen los israelitas, verdad? Para que Dios nos oiga, y en el idioma hebreo, porque no nos oye en español, eso dicen los mesiánicos, falsos mesiánicos. Los judíos mesiánicos como Pablo no dicen eso. Entonces, ¿para qué Dios amó al mundo, Dios mío, si nada más en el hebreo Él los iba a escuchar? Señor, ¿qué hago yo como mexicano nopalero? Si nada más me oyes en hebreo, Señor, ¿qué hago yo? Soy un nopalero. Qué triste, Señor. Voy a ir al muro de los lamentos allá, que me escuches, y al israelita que está a un lado lo voy a imitar. Bereshit, Bereshit, Yeshua HaMashiach. Es ridículo creer que el nombre de Jesús nada más es Yeshua. Ridículo. Yo le voy a mostrar que los discípulos le decían Jesús en griego, y ellos dicen no, porque Jesús significa que el caballo llegó. Digo, ¿me permite decir una mala palabra? No, bueno, me aguanto. Que Jesús no los oyes porque ustedes le dicen, yo le digo Jesús. No estoy en contra de Yeshua, del nombre, pero ellos sí están en contra de Jesús. Han negado el nombre de Jesús. Dicen que Jesús ya no los oye porque es con J, y que es un idioma de donde viene del griego Jesús y del latín Jesús. Hermano, es la transliteración del nombre Jesús. A ver, Juan, mexicano de nacimiento. Juan, norteamericano de nacimiento. ¿Cómo le voy a decir al Juan norteamericano de nacimiento? Le voy a decir, oye Juan, oye Juan. O le voy a decir John. Dígame. Ahora, si el Juan mexicano se fue y agarró nacionalidad norteamericana, le voy a decir, le voy a cambiar el nombre a John. Le voy a seguir diciendo Juan. ¿Estamos entendiendo? Transliteración del nombre de Yeshua. El tetragramatón viene de Yeshua, pero de ahí de Yeshua los discípulos que hablaban griego, y todos los padres apostólicos después de los discípulos que recibían a Jesús le decían Jesús, porque era el griego en el que se escribió y en el que hablaban. Era el idioma comercial que el apóstol Pablo fue y les predicó a los de Berea, mi hermano. Fue y les predicó a los de Antioquía, eran griegos. A los de Corinto eran griegos. ¿Cómo les podía hablar en hebreo, por Dios? Reciban, pues no sé cómo dicen reciban, ¿no? Yeshua HaMashiach, si no, no son salvos. ¿Usted cree que los corintios te recibo Yeshua? Es una ridiculez, ¿no? Tontería también. Que Dios lo oye nada más en el hebreo. Esa es la tontería que traen ellos, los mesiánicos, que no los oyen en español. No, pues imagínense, español, y luego pues los tarahumaras allá en la sierra, pobrecitos, pues ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a aprender hebreo si ni siquiera tienen un diccionario? Por lo menos nosotros podemos investigar aquí por internet, a ver en hebreo cómo se dice recibo a Jesús. Pero ellos que no tienen internet, mi hermano, ¿cómo van a ser salvos? ¿No se les hace una ridiculez eso? Que defiendan un idioma en el cual no está escrito el Nuevo Testamento. Y uno de los defensores principales de ellos es este hombre que creó la Kadosh. Y lo peor del caso es que el hipócrita la tomó del griego, de la Septuaginta. Agarró el Antiguo Testamento, mi hermano, sí, ese que usted lee y de repente le dice y ve ciertas palabras en hebreo, la tomó del griego. O sea, ¿por qué vienen a engañar a la gente? ¿Por qué vienen a engañar a la gente? Documentémonos, ¿no? Y compruébelo. Vea varios eruditos por internet y póngale en YouTube la falsa secta de los mesiánicos. ¿Qué creen?
Errores de los mesiánicos evangélicos. ¿Qué creen? Véalo. No nada más me haga caso a mí, pero yo se lo voy a mostrar con Biblia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dijo Pablo a los judaizantes? ¿Qué dijo Pablo? Ahora, ¿por qué cree que Saulo se cambió de nombre? ¿Qué nombre cree que es Pablo? ¿Saulo qué era? ¿Pablo qué es? Entonces el nombre Pablo es pagano porque es griego. Creo que es griego, es latín, no recuerdo qué es exactamente. Entonces el nombre de Pablo se cambió a un nombre inmundo, porque se cambió un nombre en otro idioma cuando era Saulo. ¿Por qué le cambió? ¿Por qué el Señor le cambió a Pablo, mi hermano? Ok, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es decir, no por guardar el sábado, no por circuncidarse, no por cumplir mandamientos, no es justificada la gente, ¿ok? Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados en la fe de Cristo Jesús. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, ¿entiende? Aquel que guarda el sábado no será justificado. Aquel que se circuncida no será justificado. Y luego viene el 21, bien fuerte. No desecho la gracia de Dios. Quiere decir que el que cumple obras de la ley quiere ser justificado por la ley de Moisés. ¿Desecha la gracia? Sí. Aquí Pablo lo está diciendo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás fue el sacrificio del Señor Jesús. ¿Para qué murió? ¿Para yo guardar el sábado? Para eso murió. Para yo circuncidarme y creerme justo por mi buena obra. Digo, no quiero pensar en la circuncisión, Dios mío. Tan solo eso, yo no quiero estar en esos grupos. Por Dios. Creo que hay algunos grupos mesiánicos que circuncidan hasta las mujeres también. No todos, ¿eh? No todos. Gálatas capítulo 1, versículo 6. ¿Qué habló Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Vamos a ver al judío mesiánico de la Biblia. ¿Qué les parece? ¿Qué fue lo que habló el judío mesiánico de la Biblia? ¿Qué nos dijo Pablo? Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego dice, no que haya otro. ¿Cuántos saben que no hay otro evangelio? Sino que hay algunos, ahí está el problema, que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿A qué se refería Pablo? ¿Quién pervierte el evangelio de Cristo? Aquí está, mire. Mas según nosotros, un ángel del cielo anunciar otro evangelio o otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Hay unos que pervierten el evangelio. ¿Quiénes son los que usted cree que pervierten el evangelio? ¿A quién se refería en Gálatas 1? ¿A quién estaba haciendo referencia Pablo que pervertían el evangelio? Vamos a seguir leyendo en Gálatas 1. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues ya sabéis, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. ¿Qué conducta era de Pablo? En otro tiempo, ¿estamos de acuerdo? Antes de Cristo, ¿sí? ¿Cuál era su conducta? ¿Dónde? ¿En qué parte era su conducta? ¿En dónde? En el judaísmo. ¿Cuál es el evangelio diferente que está pervertido? El de la gracia, lo pervierten y lo convierten en judaizantes. Se convierten en judaizantes guardando la ley de Moisés. Y luego dice, dice acerca mi conducta en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y los asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Mire, si usted quiere creerle a un judío realmente de los tremendos, y aventajó a todos los judíos de su época, es decir, era un erudito de eruditos, estudiado bajo los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros de la ley, mi hermano. Era el apóstol Pablo. Digo, ¿para qué oír a un latino que se dice que es mesiánico y que entrelaza español con hebreo? ¿Por qué no escucho mejor al judío mesiánico de la Biblia, que es el apóstol Pablo? ¿Para qué escuchar a un adventista mexicano que viene y me dice que tengo que dejar de comer alimentos y guardar esa parte de la ley? ¿Por qué no escuchar a Pablo? Alguien que creyó en Jesús de los judíos es el apóstol Pablo, mi hermano.
¿Usted le quiere creer a Pablo o le quiere creer al nopalero que le va a hablar allá, que ese falso mesiánico que le dice que es de los que habla hebreo, entre hebreo? Ese no es hebreo ni español, hermano, se llama hebreñol. Es un nuevo idioma. Dios mío. Pero bueno, en la viña del Señor hay de todo. Pero vamos a descubrir esos falsos mesiánicos. Es una doctrina de demonios. Lo insisto y lo voy a mostrar con la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Yo no le voy a hablar mis propios conceptos. Le voy a hablar con fuentes históricas, mi hermano, reales. Porque ellos ocultan y le hablan hebreo y ocultan y lo quieren engañar a la gente, pero ocultan de dónde vienen sus fuentes, de dónde toman sus traducciones, la ocultan. ¿Por qué no le dicen que la tomaron del griego en el Antiguo Testamento, esa traducción kadosh israelita mesiánica? ¿Por qué no le dicen a la gente? Se lo ocultan, mi hermano, se lo ocultan. Si del mismo, ellos abominan el griego, ¿sabe usted? Abominan el griego. Bueno, entonces, Gálatas capítulo, que nos quedamos 1. En el versículo 14, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de qué. ¿Cuál es el problema del evangelio diferente, pervertido? Las tradiciones de los judíos. ¿Estamos entendiendo que el contexto dice eso? ¿Sí o no? Porque al rato usted puede decir, no, pastor, no estaba hablando de eso. Le estoy demostrando que está hablando Pablo, que aventajaba a sus contemporáneos en las tradiciones. ¿Cuál? Los rituales, sacrificar animales, vivir por la ley, circuncidarse, guardar el Shabbat, etcétera. Pablo los aventajaba a todos ellos. Por eso yo prefiero oír a este judío mesiánico real. No tengo nada en contra de los judíos mesiánicos, al contrario, los bendigo. Pero los mesiánicos falsos, evangélicos, que se hacen pasar por mesiánicos judíos, a eso sí, hay que descubrirlos. Después, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Fíjese qué tremendo. Ese es el evangelio, Jesús revelado a nosotros. Quiere decir que los que pervierten son los que quieren judaizar, pervierten el evangelio de la gracia. Ok, muy bien, entonces vamos a ver una pequeña introducción. ¿Cómo surgen estos mesiánicos? Y ya luego regresamos. El próximo domingo, mi hermano, le voy a hablar la incoherencia de guardar el día sábado de parte de estos judaizantes. Le voy a demostrar con la Biblia que es el verdadero día de descanso, el verdadero día de reposo. ¿Qué significa el día de reposo? ¿Qué dijo Jesús cuando él violaba el propio día de reposo de los, entre comillas, religiosos que creían que venían de Dios? Y el propio Jesús, el Señor. Yo estoy de acuerdo en alguien que cree de Israel y es judío ortodoxo. Estoy de acuerdo que guarde la ley y esté en contra del Mesías. Estoy de acuerdo con él, porque él no cree en Jesús. Pero uno, evangélico, mexicano, argentino, chileno, que cree primeramente en Jesús y luego se regresa al judaísmo, a judaizar, esos son los que vamos a descubrir. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿por qué volver a hacer eso? Y por eso se molestan los judíos ortodoxos, porque dicen, mira, esa bola de evangélicos que ahora dicen que son judíos, ni saben el hebreo. Y históricamente, mi hermano, en otra congregación de por acá, otra sinagoga mesiánica, ¿sabe lo que sucedió? Hay un testimonio de un judío ortodoxo, un judío puro, que no cree en Jesús. Fue y visitó esas congregaciones mesiánicas. ¿Y qué cree que pasó? Como él sí sabe hebreo, no como los falsos mesiánicos, fue y les empezó a hablar hebreo, fluido. Dije, pues este sí sabe hebreo. ¿Qué cree que hicieron los evangélicos mesiánicos? ¿Qué cree que hicieron? 30 sinagogas mesiánicas evangélicas, o judías, o falsas judías mesiánicas. 30, mi hermano, 30 sinagogas se fueron al judaísmo puro. Y en el judaísmo puro, ¿qué cree que dicen?
Jesús no es el Mesías. Y ahora practican y están en el judaísmo puro y dejaron a Jesús, solo por empezar a pervertir el evangelio de la gracia y creerse que son del pueblo de Israel y creerse guardar costumbres de israelitas. Óigame, ¿por qué guardar una costumbre si son de ellos? ¿Qué no? A ver, ¿qué es una costumbre aquí en los mexicanos? ¿Qué es una costumbre, por ejemplo? No sé, ver el fútbol. Bueno, también a lo mejor de ellos también. No, pero una costumbre aquí, por ejemplo, me gusta comer frijoles, parrales con queso. A ellos no les gusta. Ahora, si un judío viene acá, me quiero hacer mexicano, pues tiene que comer parrales con queso. No, pues no es que no me gustan, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Me está entendiendo a qué grado llega la ridiculez de alguien que quiere practicar una ley que es de ellos? La ley fue buena para su tiempo. ¿Están de acuerdo que fue buena? Sí, estamos de acuerdo. Ahora, cuando yo le digo que no cumpla la ley, uno que ya recibió a Jesús, no le estoy diciendo que no tome, por ejemplo, Josué 1:7, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo, soy tu Dios. Esas palabras me puede hablar Dios a mí, sí, pero una cosa es eso y otra cosa es guardar costumbres y rituales de la ley de Moisés. ¿Estamos entendiendo? Sí, estamos captando, ¿verdad? No estoy en contra del Antiguo Testamento, estoy en contra de guardar rituales de una ley que ya no es aplicable para este tiempo. Porque el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 10, no sé, y el 3 y el 4, el fin de la ley es Cristo. Ya no hay ley. ¿Cuál ley? Mosaica. El fin de la ley es Cristo. ¿No le crea a Pablo? Pablo lo dijo, no lo digo yo. Yo se lo voy a mostrar con Biblia. ¿Qué dijo Pablo? El judío mesiánico de la Biblia. A ese sí le creo, no a los falsos mesiánicos. ¿Ok? Entonces, mire, rápido, concluimos ya con esto. ¿Cómo surgen? En 1800 en Inglaterra, en el siglo IX, el movimiento mesiánico no surgió espontáneamente como judíos que creían o querían creer en Jesús. No, fue una tendencia principalmente de iglesias, de la iglesia protestante de Inglaterra, la anglicana, la iglesia protestante de Inglaterra y la episcopal. Una de las principales tendencias del protestantismo europeo. Dice, sus antecedentes son las doctrinas anglo-israelismo, una tendencia ideológica que empezó a consolidarse en el siglo XVIII, que cobró forma definitiva entre los siglos XIX y XX. Las creencias anglo-israelitas del siglo XVIII decían que los anglosajones eran descendientes directos de una tribu perdida de Israel. Así como muchos creen que vienen de los judíos sefardíes de España, por ciertos apellidos españoles, donde en 1492, en la partida más o menos de Colón para acá, los reyes de España, ¿qué cree que hicieron? A ver, todos los judíos que fueron expulsados en la diáspora en el año 70, todos esos judíos que viven ahora aquí en Iberia, en la España, se tienen que convertir a católicos, si no los vamos a expulsar y los vamos a matar, los vamos a perseguir. Surge la Santa Inquisición. ¿Qué cree que va a hacer un judío? Me bautizo y me pongo el apellido Sánchez. Y me pongo el apellido Sánchez para que no me siga la Santa Inquisición. Ahora, unos se vinieron con Colón y Colón no sabía que era judío, Colón. Unos se vinieron con Colón, pero otros delincuentes apellidados Sánchez vinieron con el otro conquistador, Hernán Cortés. Así es que, ¿de cuáles Sánchez eres? ¿De los que vinieron con Colón judíos o de los que vinieron, de los Sánchez delincuentes carcelarios que vinieron con... ¿De cuáles Sánchez eres? Igual los anglosajones creían, los anglos de Inglaterra creían que tenían descendencia judía. Por eso dijeron, pues vamos a practicar leyes judías, que no. Ya habían creído en Cristo, la iglesia episcopal, la iglesia presbiteriana y todos ellos. Bueno, entonces así surgió. Dice, el punto culminante de esta teología fue proponer que los ingleses eran parte física del Israel físico. Y por lo tanto las promesas hechas de Dios al Israel físico eran verdaderamente un patrimonio
para los ingleses. En lo latino surge la misma ideología que le acabo de platicar por los que llegaron a Iberia o España. Un hombre llamado Chernoff quiso retomar la idea original que generó el movimiento judío mesiánico en 1925. Este hombre sí era israelita, Chernoff sí era israelita, que había creído en Jesús y quiso retomar nuevamente ese movimiento de 1800, pero lo quiso retomar en 1925, que era principalmente era consolidar la identidad judía dentro de los que habían creído en Jesús. ¿Qué usaba este hombre? Música, las danzas davídicas, todas esas danzas y todos esos lo usaban este hombre, ¿no? Su principal herramienta promocional, dice, generó un verdadero auge y en el transcurso de las dos siguientes décadas, después de 1925, abrieron cientos de nuevas sinagogas mesiánicas. Sí es cierto que se abrieron, sin embargo, ya en los años 90 los judíos mesiánicos se toparon con una severa crisis. Judíos mesiánicos en severa. ¿Cuál fue la severa crisis para ellos? Ellos habían nacido en Israel, eran descendientes israelitas, habían creído en el Mesías, se hicieron judío mesiánicas sinagogas, pero ya estaban en crisis. ¿Cuál era la crisis para ellos? Esta era, mira, que sus sinagogas no estaban integradas por judíos, sino ahora empezaron los nativos del lugar, es decir, los norteamericanos, los argentinos, los chilenos, empezaron a convertirse a ellos y ya para ellos era degradar su propia naturaleza de donde venían humana. Por eso es que se encontraron en una crisis. Cristianos que ahora se sentían judíos. Eso fue en Estados Unidos. Y ese hombre Chernoff pues se ofendió y dice, bueno, nuestra sinagoga ahora los cristianos se sienten judíos. Es decir, él reconoció que cometió un error al estar recibiendo a esa gente, sobre todo los evangélicos que me ven por este medio, recibiéndolos en las sinagogas mesiánicas. No era la intención del judío mesiánico que un evangélico se fuera a ellos. Un pastor en la ciudad de Los Mochis, ya con eso termino, le voy a hacer un resumen rápido que cree el mesianismo evangélico, falso mesianismo evangélico. ¿Cuáles son sus doctrinas y mandamientos? Primero, cumplen la ley mezclándola con la fe en Jesucristo. Es uno de las cosas. Se involucran en las oraciones rituales, tomados de las manos en círculo y cantos, bailes en círculo. Comienzan a celebrar todos los días de fiesta del Antiguo Testamento, lo cual entonces sí tienen que deberían de trasladarse en teoría 4 veces al año en Israel para participar junto con Israel en las fiestas, lo cual no lo hacen. Comienza tratando de vestirse como los que son judíos, usando el talit y el kipá, es decir, el talit, el manto y el kipá acá arriba, ¿ok? Ellos niegan la salvación, que la salvación es únicamente por el nombre de Jesús, lo niegan. Que una persona también tiene que guardar la ley para ser salvo. Rechazan al apóstol Pablo y lo llaman un falso apóstol. ¿Por qué creen que lo llaman un falso apóstol? Porque Pablo le sacó los trapitos al sol y dijo, esos que quieren judaizar han caído de la gracia de Jesús. Pablo le sacó los trapitos al sol. Por eso no les gustan las cartas, las epístolas del apóstol Pablo, y dicen que no son de Dios. Rechazan los libros de Pablo, Romanos 1 y 2 y 2 de Corintios, Gálatas. ¿Por qué creen que rechazan Gálatas? ¿Qué le leí ahorita de Gálatas? Que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y estos falsos mesiánicos rechazan también el libro de los Gálatas. Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Ellos predican un evangelio diferente al que predicó Pablo. Ellos colocan emblemas cabalísticos en todos los lugares de reunión. Obviamente que los que se niegan a aceptar son crueles realmente. Yo me encontré con uno cuando todavía estamos en el 13 y fue todavía ahí, el lugar donde estábamos, todo barbón y con el kipá acá arriba. Me dijo, es que Yahweh dice.
pues ni siquiera sabe pronunciar el nombre de Dios porque no es Yahweh. La W se pronuncia como V en la gramática hebrea. Yo sí estudié, tuve un curso de hebreo. Y con el nopal en la frente, pero sí el kipá acá y la barba. Es que Yahweh dice. ¿A dónde dice que debes de pronunciar Yahweh su nombre? Principalmente las letras, las vocales ni siquiera venían en el paleo hebreo, en el antiguo hebreo. Se pusieron en el siglo del 8 al 12. Segundo, la W no se pronuncia como W en español. Llamero le decía, vete con los tarahumaras mejor allá. Yahweh dice. No entiende qué es el nombre, es Yahweh. Esa es la pronunciación correcta. Analícelo, mi hermano. Yo tomé un curso de hebreo, se lo puedo mostrar. Yahweh dice. Dios mío, ni siquiera saben lo que dicen. Ok, ¿qué hacen estos hombres? Ellos practican tanto la circuncisión masculina y femenina. No todos los grupos mesiánicos, algunos, ok. No todos los grupos. Los hombres usan chales de oración como el talit, que representan todas las leyes del Antiguo Testamento. Las mujeres y las niñas se ven obligadas a cubrirse la cabeza. No todas las sectas mesiánicas. Estos se convierten en un símbolo más de la sumisión a este movimiento mesiánico. En pocas palabras, utilizan la Biblia adaptada a su creencia y dicen que la sacaron de los manuscritos originales, es decir, la Kadosh israelita mesiánica, lo cual le voy a mostrar a usted que no es cierto, y a nuestros amigos de internet que no es cierto. Le voy a decir de dónde viene, cuál es la fuente de esa Biblia Kadosh israelita mesiánica, y le voy a demostrar comparaciones de la Septuaginta e incongruencias con esta Biblia, ¿ok? Dicen ellos que la sacaron de los manuscritos hebreos, porque esos manuscritos hebreos fueron pervertidos por la Iglesia Católica, dicen ellos, lo cual no es cierto. Y fueron transformados en los idiomas griego y latín, lo cual no es cierto. Guardan el Shabbat, la observancia del sábado. Consideran que los que se congregan el domingo adoran al dios Sol, dios pagano puesto por Constantino, lo cual no es cierto. Le voy a mostrar que la iglesia primitiva se congregaba el primer día de la semana también. Se lo voy a mostrar con Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ok? ¿Qué le interesa a este malo? Que le diga a alguien que no sabe o qué es lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia, ¿no? Vamos a ver todas las fuentes. Desprecian el nombre de Jesús en el latín, griego y el español. Los que son latinos dicen que ya no puedes decir Jesús en latín, que ya no puedes decir Jesús en griego y que ya no puedes decir Jesús. Y menos en inglés, Jesús, menos. Que tiene que ser Yeshua HaMashiach. Ya no puedes decir Jesucristo para ellos, porque nada más Él te oye en eso, y en ese idioma nada más te oye, y es en ese nombre es en el que te responde. Le voy a mostrar que no es cierto también. Desprecian ellos el nombre de Jesús. También rechazan el griego, el latín, y dicen que el nombre de Jesús viene de un dios cerdo. Fíjense, hasta todavía eso le llaman cerdo a Jesús. Cuando yo digo Jesús, ellos dicen que le estoy llamando a un cerdo. Qué impresionante está eso. No saben ni en qué está esa gente. Y evangélicos oyendo eso, mi hermano, evangélicos que se han metido en ese movimiento falso mesiánico, doctrina de demonios. Sustituyen el bautismo en el nombre de Jesús y introducen el nombre de Yahweh, Yahshua o Yahoshua o Yeshua a otro nombre imaginario como Adonai. Es decir, utilizan y tienen un alto respeto por el tetragramatón, IHWH. Creen que es el nombre de Dios. Solo aceptan el idioma hebreo, según dicen es el único que Dios acepta para la salvación. Si usted no le habla a Dios y no le menciona el hebreo, no puede ser salvo, porque nada más en hebreo usted puede recibir a Jesús, y en ese nombre de hebreo usted puede ser salvo. Porque los otros idiomas son impuros y paganos, es decir, nuestro español también es impuro y pagano para ellos. Entonces, ¿por qué mezclan español con hebreo? ¿Ve la incongruencia? Dicen que el hebreo es indispensable para ser salvo, ya que se invocan a Dios en esta lengua, es digna de invocar, de alabar a Dios en esa lengua, nada más. Ellos enseñan un vocabulario totalmente nuevo de palabras judías para embellecer que guardan la ley. Es decir, a los incautos los agarran, a los evangélicos, y le dicen:
ahora es Yeshua HaMashiach. Y con esos nombres, pues, hebreo, qué emoción, me voy con ellos. Y mucho evangélico, mi hermano, está cayendo en eso. Lo digo con todo respeto. Embellecen el idioma supuestamente y según hablan hebreo, pero no hablan hebreo. Mezclan palabras de español con hebreo porque no saben hebreo. ¿Ok? No saben hebreo. Como se los dije, un judío nato de Israel que practica el judaísmo puro los convenció a 30 sinagogas mesiánicas para que ahora se fueran del judaísmo puro y rechazaran a Jesús. Están fascinados por el judaísmo, creen que están haciendo cosas que los primeros cristianos hicieron, lo cual no es cierto, y lo voy a demostrar que el apóstol Pablo nunca practicó un ritual judío en una congregación cristiana de Éfeso o de Corinto. Nunca lo practicó el apóstol Pablo. Y cuando se reunía los sábados el apóstol Pablo en algunas sinagogas, los judíos, ¿para qué cree que era? ¿Usted cree que era para guardar el sábado? No, era para predicarles a Jesús, para contradecir su doctrina. ¿Sí sabía que era para eso? Les predicaba del reino de Dios en las sinagogas el sábado. Digo, si yo fuera a una sinagoga de esas, yo iba y les decía: Jesús es el Señor, déjate de tu religiosidad y ven a Jesús. Él es el Salvador, Él es el único que te va a rescatar de las tinieblas. Eso hacía Pablo en las sinagogas, los sábados, en las sinagogas judías. No iba y participaba con los rituales de ellos, mi hermano, no iba. Iba y les predicaba a Jesús en las sinagogas judías el Shabbat. Era lo que hacía Pablo. Y lo vamos a demostrar con la Biblia. Estas prácticas realmente son unas herejías. Otros desórdenes en su creencia y actitudes. Ellos creen en la comunión y la poligamia. Algunos mesiánicos, no todos. Una secta acá de Colombia mesiánica, que eran los que se iban allá al pueblo, a Israel, y pagaban para que en el muro de los lamentos Dios los escuchara. Esa misma secta guardaba el sábado y el hebreo para que los escuchara Dios, pero no se cuidaron de guardar el mandamiento: no adulterarás. Se destruyó la secta porque se metieron unos con otros adulterando. ¿Por qué guardar unos y por qué no guardar otros? Guardas unos, guardas otros, has caído en la gracia. Mejor yo decido creer en Jesús, y por la fe en Jesús, sea que guarde, sea que no guarde, de todo modo sé que voy al paraíso porque sé que tengo a Jesús en mi corazón. Permitan que las niñas menores de 13 años se casen en secreto con sus líderes religiosos. No todas las mesiánicos, algunos, ¿ok? Así para que usted no piense que estoy hablando en general. Algunas sectas mesiánicas usan ropa de todo tipo, de nudos o franjas alrededor de la camisa. Hacen uso de la menorá. ¿Qué es la menorá? Usan un candelabro que es una lámpara de aceite de 7 brazos, así, propia de la cultura hebrea, así, miren, y prenden ahí las velitas. Es una de las prácticas que ellos utilizan, lo cual dice es un mal uso de este emblema. No lo usan para representar a Jesús. En mayor parte de estos guardianes de la ley no son gente principalmente de santidad, como se los expliqué ahorita. Mezclan todo tipo, inclusive de religión. La mayoría son de origen evangélico y eran pastores estudiosos y que empezaron a estudiar el hebreo. Yo empecé a estudiar el hebreo, pues no me metí en ese tipo de sectas. Entonces ellos eran pastores. Concluyo con esto: cumplen la ley de Moisés, etcétera. Concluyo con eso: un pastor de los Mochis, evangélico, Dios los usaba en milagros y todo, y empezó a estudiar el idioma hebreo. Resulta que ya últimamente olvídense de Jesús, olvídense de adorar a Dios en español. Ahora él habla en hebreñol. ¿Usted sabe lo que es el hebreñol, no? Hebreo español, lo cual es idioma que no existe. Entonces ahora usa su kippah aquí arriba, usa sus ropajes. Un día le voy a traer un judío realmente mesiánico, se apellida Sheren, un hermano en Cristo aquí. Se lo voy a traer para que le dé testimonio cómo recibió a Jesús y cómo no guarda algunas cosas, no guarda la ley. ¿A qué queremos llegar con todo esto? A que los espíritus engañadores, sea aquí o a nuestros amigos que nos ven por internet, no nos estén engañando. Y si tu amigo por internet está siguiendo las enseñanzas de la visión,
las enseñanzas de practicar una ley de la fe no sea contaminada con doctrina de demonios. Eso es lo principal. Yo quiero seguirle demostrando con la misma Biblia, mi hermano, realmente qué significa y qué significó para el pueblo de Israel guardar el Shabbat. El próximo domingo le voy a hablar del Shabbat y le voy a mostrar con la Biblia que en el mismo Señor Jesús no se sujetaba ese día porque nadie había entendido el Shabbat más que el Señor Jesús. Y el apóstol Pablo nos explicó que era el Shabbat, es el día en que reposamos en el Señor. Y realmente reposamos los que hemos creído en Jesús. No se refiere a guardar un solo día, lo cual Jesús no lo guardó. ¿Por qué creen que no lo guardó? Porque Él entendía, Él era Dios mismo manifestado en carne. Y si Él no lo guardó, ¿por qué lo tengo que guardar yo? Jesús me explicó a través del apóstol Pablo el verdadero significado del Shabbat, del sábado. Y no era quedarme un día encerrado en un lugar y practicar una costumbre judía. No era eso. Así que vamos a seguir hablando de dónde viene la traducción Kadosh israelita mesiánica. Las incongruencias, esa traducción niega la deidad de Jesús en varios pasajes bíblicos, mencionando Elohim, mencionando Adonai, mencionando otras palabras y poniendo a Jesús en segundo lugar, con la idea de decir Yeshua, lo pone en segundo lugar y no le da el lugar que tiene otras traducciones como nuestro Dios y Salvador. Ellos tergiversan esa parte. Segundo, mantienen los libros apócrifos por la iglesia y por los concilios. Los libros que se consideran apócrifos en la Septuaginta, como es Baruch, como es Primera, Segunda de Macabeos, como es Eclesiástico, como es Tobías, esos libros apócrifos que no los consideraron en el concilio de Yamnia en el 97, los judíos israelitas no los consideraron como libros inspirados por Dios, mi hermano. Son 6 libros, creo, 6 libros. Estamos Primera y Segunda de Macabeos, Baruch, Tobías, Judith, y me falta uno, Eclesiástico. 6 libros que no consideraron los judíos realmente, que se reunieron para determinar el grupo de libros del Antiguo Testamento en el concilio de Yamnia en el 95 al 97. Ellos no los consideraron por considerarlos apócrifos, falsos. Los de la Kadosh israelita mesiánica los incluyen esos libros falsos. Yo podré creer en una traducción así, mi hermano. Incluyen adicionalmente el libro de Yacer, que es otro libro apócrifo que lo usan mucho los mormones, y los mormones lo tienen parte de su doctrina. Y también lo incluyen estos mesiánicos en su traducción Kadosh israelita mesiánica, por lo cual vamos a investigarla bien, de dónde proviene, cuáles son sus orígenes, para que nadie se deje engañar. Y tú, amigo que me ves por internet, conozca realmente si tú eres mesiánico evangélico, te puedas salir de esa secta en el nombre de Jesús y puedas ser libre por el conocimiento de la verdad. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor nuestro Dios. Nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Dios les bendice, el Señor les ama. Nosotros también, y queremos la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y ahora sí podemos decir y cantar esa